Son las 21:15. La idea es, como decía, en media hora poder hacer todo este tema y en 4 o 5 minutos mostrar ese hecho fehaciente que les decía, cómo ayudó a nuestro pueblo el conocer de las profecías, para así tener la intro para el día de mañana, ya volcarnos al futuro y lo que vamos a vivir. Para eso los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el gran profeta Isaías. Vamos a comenzar leyendo un pasaje ahí. El profeta Isaías, en el versículo 46, verso 9 y 10, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Isaías 46, 9 y 10 dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde antiguo lo que aún no era hecho. Dios bendiga su palabra. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que Dios nos anuncia lo porvenir desde el principio? Acá tenemos un claro ejemplo y habría mucho que podríamos extraer de los pasajes en el Génesis. Tomábamos y citábamos, y es la primera imagen que vamos a mostrar, esta que tienen en pantalla, y vamos a pasar algunos pasajes, a hacer una mención breve tan solo, como es este de Génesis, el capítulo 1, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y concluye por ahí el pasaje diciendo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y esto, que aparece en Génesis, es lo que ha ocurrido y lo que vivimos hoy en día. Hay 4 palabras ahí que marcan momentos de la historia universal que no se pueden cambiar. La primera palabra que tenemos ahí, y vamos a pasar a la siguiente imagen, es desordenada, que representa a un imperio que ya pudieron ver, ¿no es cierto?, en lo que venimos estudiando, el imperio babilónico. La segunda palabra que aparece en ese Génesis, el capítulo 1, es vacía, los medos persas. Tenemos la tercera palabra, que es tinieblas, y la que representa a los griegos. Y tenemos ahí la descripción al lado, ¿no es cierto?, de cómo lo describía también en visiones Daniel, a Babilonia en la estatua con el oro, en la bestia que aparecía en el león, a Medio Persia en la plata, con el oso, ¿no es cierto?, como el animal, en las tinieblas, que eran los griegos, en el bronce y el tigre, y finalmente el cuarto imperio, esa bestia espantosa que decía Daniel, el abismo, que es el imperio romano, y que están representados en esa estatua de Daniel, del gran rey Nabucodonosor, que citan las escrituras en el capítulo 2 de Daniel, por el hierro. Y decíamos, desde el principio Dios marcó lo que iba a ser esta historia universal. En ella estos 4 grandes imperios que ejercieron y ejercen hasta el día de hoy, ese cuarto imperio, hasta que venga el reino de los santos del Altísimo. Y Daniel nos explicaba el cómo iba a suceder eso. Ese quinto reino que nosotros esperamos y al cual ansiamos pertenecer. Vamos a pasar a la tercera imagen. Eso es lo que veíamos hace un momento atrás, cómo desde Génesis está escrito esto que iba a suceder. Daniel lo profetiza y sucede de una manera que es imposible humanamente de creer. Esos primeros 3 imperios, el babilónico, el medo-persa y los griegos, representados en esa primera parte de la estatua. Y la siguiente imagen. El cuarto, decimos que es hierro, es Roma, esa bestia espantosa, pero no termina el cuarto imperio ahí nomás. Hay un detalle más que cita Daniel en el capítulo 2 que decíamos, el versículo 33, que son esos pies de barro y hierro. El hierro, como vemos en esta profecía, representa al imperio romano, pero nos está faltando saber a qué representa ese barro. Sabiendo eso, termina esa profecía diciendo que viene una piedra
que golpean esos pies que sujetan a ese cuerpo del mal y lo voltean, lo tiran por el piso. Así que nos interesa, y hoy vamos a hacer hincapié en estos pies de hierro y barro, que son los enemigos públicos de Israel y vienen desde Abraham. Para eso podríamos leer en Génesis, y esto para que los que anotan, en Génesis 26, 34, cuenta un primer enemigo que tiene el pueblo. Hay una guerra desde el vientre de una mamá y están Jacob y Esaú luchando desde el vientre de esa madre. Al nacer este varón tiene rasgos específicos y tenemos que pensar en eso. Esaú, que pelea contra su hermano desde el vientre de su madre, llega a la edad adulta y para pelear contra su padre dice que toma a 2 mujeres extranjeras, que no era lícito y no era algo bueno, pero justamente para ir en contra de su padre hace esto. Eso está en Génesis que decíamos 26, 34. Pero después en Génesis 28, 9, dice que para pelear, y lo aclara así, para pelear contra su hermano Jacob, Esaú hace un pacto y se casa con la hija de Ismael, que tiene un nombre, para los que anotan, es Maalet, la hija de Ismael. Y ese nombre significa fuerte. Y esta alianza que hicieron estos enemigos públicos de Israel, Ismael y Esaú, son estos pies de barro de los que vamos a hablar. Y los vamos a ver a lo largo de la historia en todos los sucesos. De alguna u otra manera ellos aparecen. Hicieron, o van a hacer, mejor dicho, una alianza, la más grande que se ha hecho en el mundo humanamente, y aunque parezca imposible de realizar, porque el barro y el hierro no se misturan, dice Daniel en esa profecía, pero por alianzas humanas lo van a hacer. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Esos, para concluir, son los 4 imperios, y nosotros estamos viviendo en este cuarto y ya estamos por entrar al final de este cuarto imperio, a esos pies de barro y hierro. Y decíamos, y vamos a hacer por ahí, habría que dar alguna explicación mayor después de todo esto, pero vamos a seguir adelante. Decíamos que el hierro representa al Imperio Romano y está representando en este caso a Esaú. Y el barro, ese barro cocido, que se mezcla con esos pies de hierro, representa a Ismael. Y ahora vamos a ver el porqué. Estamos en la imagen 5. Yo me notaba y lo ponía de esta manera. Es importante saber quiénes son en la actualidad estos enemigos públicos y acérrimos de Israel. Y los mismos se describen como 2 bestias en Apocalipsis 13, que creo que se leyó, pero vamos a hacer una lectura rápida para no detenernos en esto. Apocalipsis 13. Y son términos muy difíciles de poder interpretar. Por eso tan solo vamos a hacer una lectura rápida, vamos a dar una explicación por arriba. La idea es el día de mañana hablar de todos esos nombres raros que aparecen, Gog, Magog, el falso profeta, el anticristo, las bestias, pero para eso tenemos que pasar por esto. Decíamos el capítulo 13 de Apocalipsis dice así: y yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia subir de la mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza y sobre la cabeza de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Y empieza a nombrar esos 4 imperios, esos 4 animales que representaban estos imperios, juntos formando una bestia, que salen de la mar, que en la profecía significa el mundo, ¿no es cierto? Y el dragón, el enemigo que todos tenemos, le da potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dada boca de
que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra, le adoran, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hasta acá menciona la primera bestia. Y sigue diciendo, y el que lleva en cautividad va a cautividad, y el que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vi después otra bestia que subía de la tierra, esta no del mar, sino de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, mas hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hacer grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablare, y hará que cualquiera que adorare a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, y a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha y en sus frentes, porque ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal, y el nombre de la bestia, o el número de su nombre. He aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y el número de ella es 666. Y hasta acá podemos encontrar esto mismo. 2 bestias, veíamos 2 enemigos, 2 componentes distintos que forman esos pies de barro y hierro. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Vamos a empezar a ver una pequeña reseña de la vida de este personaje, de Ismael. Como decía, lo vamos a hacer como una reseña, va a ser algo rápido y leído de lo que tengo como apunte. Dice así: Ismael era hijo de Abraham y Agar, que era la sierva. No es el heredero de la promesa porque su ADN se mezcló. De hecho, la palabra árabe significa mezclado. Pero árabe, para que no nos confundamos y después se debería también estudiar, vamos a pasar a la siguiente imagen, es una lengua o una cultura. No es el concepto étnico ni religioso. El mundo islámico se divide de 4 pueblos, que son los árabes, los turcos, los persas y los indo-afganos. Ahí pasamos a la octava imagen. Los ismaelitas entienden, esto es una aclaración, según la Biblia, más allá de todos estos términos que les venía diciendo, que en el diccionario están y que se pelean y demás, a nosotros lo que nos interesa es cómo lo define la Biblia. Y la Biblia define a los ismaelitas como los descendientes de Ismael. Pero muchos lo utilizan para referirse genéricamente a todos los musulmanes, que es el término religioso que decíamos recién, y a todos los árabes, que es el término étnico y lingüístico. Ambas expresiones han quedado obsoletas en la actualidad, pero en nuestro caso el uso que le daremos es el de descendientes de Ismael. En la novena imagen, Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años de edad y habían pasado 10 años en la región de Canaán. Eso es importante y después lo vamos a ver el porqué. Ismael significa Dios me escucha, por el suceso que pasa, ¿no es cierto?, Agar a Ismael en el desierto. A sus 13 años es circuncidado, cosa que sus descendientes hasta el día de hoy realizan. Ismael, desde que nace Isaac, le empieza a pelear. Eso lo podemos ver en la primera historia que aparece ahí, que cuando Isaac tenía tan solo 3 años y era destetado recién, dicen las escrituras que Ismael hacía un juego con Isaac. En algunas versiones dice un juego macabro, en otras un juego perverso, en otras un juego de maldad. Algo raro había en ese juego.
ya una persona grande, un joven de 17 años con un niño de 13. Y por eso es expulsado y desheredado Ismael. Ismael creció y se fortaleció en el desierto de Parán, al sur de Canaán. Se casó con una egipcia, fundó Ismaelia y fue padre de 12 príncipes. Tuvo además una hija, que es la que se casó con con Esaú, perdón, que es el hijo de Isaac. Ismael murió de edad de 137 años. Sus descendientes, los ismaelitas, se establecieron entre la frontera de Egipto y el Golfo Pérsico. Y las bendiciones que recibió, porque recibió bendiciones, solamente las detallo acá en breve, en 2 versículos, que es en Génesis 16:10, que le dijo el ángel del Eterno: he de aumentarte mucho tu simiente, tanto que no podrá contarse de ser mucha. El verso 12 dice: él será un fiero hombre, su mano contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos morará. Y esto se ha cumplido y lo vivimos nosotros. Génesis 17:20, respecto a Ismael te he oído. He aquí que lo he bendecido, lo haré fructificar y lo aumentaré enormemente. 12 príncipes engendrará y lo haré por una nación grande. Y eso en la actualidad lo podemos ver y es así. Pasamos a la 10ª imagen. Esto es lo que viene sucediendo hoy en la actualidad. Y viene desde hace un tiempo atrás, desde que Israel nace para el mundo como Estado, como nación, aunque siempre fue nación Israel, pero cuando lo reconocen en el mundo como nación, apenas nace, empieza a sufrir de este hermano y de sus descendientes, de los ismaelitas, guerras. En el 48, la guerra de la independencia, en el 56, la del Sinaí, en el 67, la de los 6 días, y en el 73, la de Yom Kippur. Y en todas ellas, la idea era exterminar a Israel. Esa era la única idea. Y no sucedió. No solo que no pudieron, sino que fueron perdiendo territorios. Y hoy lo que está sucediendo en la tierra de Israel es lo mismo. Piensan que por ser numerosos los van a exterminar. Piensan que van a hacer eso. Pero va a llegar el momento que les va a pasar lo mismo que le pasó a Ismael y van a ser expulsados de la tierra totalmente. Están representados, decíamos, en el barro cocido. Todos nosotros, según las Escrituras, somos barro. Dios nos creó así y nos moldeó como barro. Pero el barro cocido tiene una particularidad. Cuando uno lo pone al fuego, se hace como un ladrillo, algo que no se puede malear, no se moldea, es duro. Así son ellos. En la Escritura los representa como un hombre fiero y de guerra. Si tienen que morir por su nación, por sus creencias, se inmolan y lo hacen. Es muy fuerte su creencia. Y muchas veces, es lamentable decirlo, pero nosotros no somos tan fervientes. Y tienen su fuerza extraída del barro, de la tierra, porque del petróleo ellos son los más ricos, ¿no es cierto?, en el mundo. Por ese petróleo que extraen y comercian con todo el mundo. Por eso están representados en las escrituras como el barro cocido. Y que se unen por una alianza, como veíamos, y es más sencillo de poderlos ver, con Esaú, que es ese hierro, es por Roma. Para poder ver un poquito de las dimensiones de lo que hablamos y cómo se ha cumplido hasta la hora esto, yo me notaba que el mundo musulmán está comprendido en 1.800 millones de personas. 1.800 millones de personas. De esta población o de esta cantidad de gente, 300 millones son árabes. Y del pueblo de Israel, de este jovencito hermano, se registran algo así como 13 millones. Para que puedan tener un parámetro de dimensiones, cómo es de desigual esta guerra. 1.800 millones contra 13 millones. La imagen que sigue, la imagen 11, ya cambia y vamos a pasar a hablar un poquito de Esaú. En cambio, Esaú es el hijo primogénito de Isaac y Rebeca. Es el primero que salió, aunque tiene su hermano,
era mellizo, por ahí es otra historia, pero no eran gemelos, eran mellizos, tenían diferentes rasgos y que también nos tiene que hacer pensar, porque en la Biblia normalmente no nos especifica cómo era cada persona. Y si nos dice que Esaú nació pelirrojo y nos da muchos rasgos de él, es algo que tenemos que tomar con pinzas y con atención. Esto aparece, esta historia, en Génesis 25, que dice que de Rebeca nacen dos pueblos, Jacob y Esaú, y están luchando desde la pancita. La imagen 12, nació pelirrojo, decíamos, peleando con su hermano mellizo, por eso esas diferencias, ¿no es cierto?, de los rasgos, decíamos recién, desde la panza de su mamá. Se caracteriza por ser un hábil cazador. Esaú con el tiempo despreció su primogenitura por un guiso rojo. Él era pelirrojo, por un guiso rojo, dicen las escrituras, perdió o despreció su primogenitura, se la vendió a su hermano, y por eso en las escrituras lo empiezan a llamar como Edom. Que bueno, habría mucho que hablar de esto. La imagen 13, vamos a pasar. Por ahí veíamos un poquito de territorios y demás. Acá podemos ver, en las escrituras nos dicen que su hermano, Jacob, era más quieto, era de las tiendas, lo vemos ahí, juntando leña. En cambio, Esaú era cazador, un hábil cazador. Y podemos relacionarlo en el pasaje que leamos de Esaú o de Edom, que serían lo mismo, y en Génesis 36 lo marca infinidad de veces: Esaú es Edom, Esaú es Edom. Por ejemplo, un salmo que vamos a leer, solo un pasaje, en Salmo 137, dice así, el final del 137, que es el que mi lengua se pega a mi paladar, ese capítulo que habla de Jerusalén y cuando estaban cautivos en esa época, termina el versículo 7 diciendo: acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom. Está hablando de los hijos de Edom. En el día de Jerusalén, quienes decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, destruida, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, bienaventurado el que tomare y estrellare tus niños contra las piedras. En este capítulo, en este versículo, mejor dicho, a los hijos de Edom los representa como hijos de Babilonia, como que son lo mismo. Y podemos verlo en infinidad de pasajes de esa manera, relacionados, los hijos de Edom con Babilonia. Y podemos ver en esta historia que se ve reflejada la historia del Imperio Romano cuando arrasa con Jerusalén, que eso ya estaba profetizado, y que hicieron esto, ¿no es cierto? Pero bueno, el hecho en este momento es identificar que Roma, ese que arrasó con Jerusalén, que está haciendo eco de este pasaje, en este mismo versículo lo representa como Edom y como Babilonia. La imagen 14, yo me ponía en este salmo que acabamos de ver, el ámbito espiritual de Edom se identifica con Babel o con Babilonia, y al llamarse Edom hija de Babilonia, con esta expresión en el hebreo está indicando que su identidad es Babel. Y en esta imagen que vemos acá también, Caldea o Babel o Babilonia fue fundada por Asiria. En el libro de Isaías 23, 13 dice: mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. En la imagen 15, la capital de Caldea era Babel, Babilonia. Según la historia del imperio asirio, tomó el país en ambos lados del Tigris, o Babilonia. Fue fundada en Génesis 10, dice, por Nimrod, una persona especial que mañana vamos a hablar un poquito también de Nimrod. Podemos ver por ahí, me ponía, los asirios descendieron desde el Taurus al Cáucaso y conquistaron y destruyeron Jerusalén juntamente con Siria, y con Fenicia, llegó a ser el imperio romano, como lo fue en el tiempo de Jesús, ahí con Tiberio César. Eso está en Lucas 3:1. Era llamado Caldea en ese momento. En la imagen 16, desde el oriente los caldeos o los romanos poblaron todo el occidente, primariamente Italia, Roma, Francia, Alemania, Inglaterra y América. Roma fue fundada, según la historia universal, por Rómulo,
en el 750 a.C. Nosotros tenemos fechado en el 325 de la era común al cristianismo romano, que llegó a ser la religión oficial bajo el imperio del emperador romano Constantino. Por tanto, Edom, Babilonia, Quitín, Roma, todo esto que venimos hablando, representan siempre una sola cosa. La imagen que estamos es la 16. Vamos a pasar a la 17. La influencia, ¿no es cierto?, de todo esto abarcó mucho, no solamente el ámbito religioso, pero nosotros vamos a hablar solamente de esto. Si lo miramos, esta división geográfica, podemos ubicarla, ¿no es cierto? Y en Oseas 12:4 dice el profeta, recuerda este nacimiento, el de Esaú y Jacob, dice, tomó por el talón a su hermano en el vientre, que es un detalle que también, si nos lo cuenta el relato, tiene que tener algo importante, si no, no puede ser que esté sobrando en las escrituras esa frase. Vamos a marcar la imagen 19. Perdón, esa es la 18. Ahí esta división del imperio romano, eso era antiguamente el imperio romano. Se dividió en dos. El imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Y la capital pasó a ser ese puntito que vemos allá de Roma, en esa bota que se conoce como la bota, ¿no es cierto? Y del lado del imperio de Oriente, la capital es Constantinopla, que está en Turquía hoy y que antiguamente era Efeso, que según Apocalipsis capítulo 2 dice que es la silla o el trono de Satanás, ese puntito rojo de ahí. Vamos a pasar a la imagen 19. Esto que parece para los nenes y que lo sacaba justamente de un lugar que ahí pintan dibujitos los chicos, es una ilustración muy linda que podamos ver Esaú arriba, Jacob abajo, tomándole el talón. Eso, hasta de manera geográfica, y que a mí me impresionó cuando lo pude ver, aparece para que nosotros podamos saber quiénes son Jacob y Esaú. Yo me hacía una mención, porque normalmente se lo conoce a Jacob por su plantador, que eso significa, uno de los significados del nombre de Jacob. Pero me anotaba, Jacob, la palabra hebrea para talón es akeb, y la palabra hebrea para mano es yad. Yad akeb es mano en el talón. Es justamente esta ilustración. Por si quieren anotar por qué se dice suplantador, porque no es una invención, está en Génesis 27:36, pero no solo significa esto, como decíamos, sino que también significa o mano en el talón, o que Dios proteja por medio de su mano. Bueno, esos serían por ahí algunos significados de este nombre de Jacob. En la imagen 20, eso es lo que nosotros hoy conocemos como Italia. Ahí está esa capital que decíamos de Roma. Y en el mundo es conocido, sí, como una bota, porque parece un pie. Lo podemos ver. Ahora vamos a ir a la imagen 21. Esa es la tierra actual de Israel. Chiquitita, porque es muchísimo más grande según la profecía. Hay un pasaje que dice, te tengo esculpido en mis manos. Así que yo cuando vi eso, y que encima, cuando lo vemos en el mapa planiferio, que está la mano acá, apuntando para donde está la bota, no puede ser casualidad. Y el que quiera pensar que esto no tiene nada que ver, a mí en lo personal me da crédito a creer que las cosas de Dios están planificadas de una manera que nosotros no las podemos cambiar. Nadie puede esconder a la luna y el sol que son nuestro reloj. Dios lo hizo así. Esto no lo pueden cambiar. Vamos a pasar ahora un poquito a hablar de esto. Yo me anotaba a nivel geográfico la mejor ilustración de la sentencia bíblica de esto que leíamos y que Oseas hacía mención de lo que sucedía con Jacob y Esaú.
Es esto, ¿no es cierto?, la situación de la tierra de Israel que desde los confines del Mediterráneo pareciera estar extendiendo su mano en dirección a ese taco de la bota italiana. Roma es una bota y el Vaticano está dentro de esa bota. En Génesis 36:1 dice, y estos son los descendientes de Esaú. Y Esaú es Edom. Lo dice, no sé por qué, pero en ese capítulo lo dice muchas veces. Vamos a ir a la imagen 22. El color rojo lo identifica a Esaú desde su nacimiento, desde cómo vendió su primogenitura, y al final, lo que vamos a ver en el día de mañana, por cómo se va a derramar sangre por Esaú. La imagen 23, ya estamos terminando un poquito de esta representación. Jacob dará origen al pueblo de Israel, en tanto Esaú o Edom dará origen a esa Roma imperial o esa Roma religiosa que nosotros conocemos. Vamos a pasar a la imagen siguiente, la 24. Fue un israelita el que construyó el primer templo, también así el segundo, ¿no es cierto?, en la época de Esdras, Nehemías, con Zorobabel, Salatiel. Y fue Nabucodonosor, un babilónico, que destruye el primero, y Tito Vespasiano, un romano, que destruyó el segundo. Babilonia y Roma, siempre juntos. De acuerdo a la tradición judía, hoy nos encontramos, eso dicen los judíos, en lo denominado exilio de Edom, que para ellos es el último que va a vivir. En tiempos de Asuero, por ejemplo, porque hay muchísimo de esto en tiempos de Asuero, en el rey de Persia, Amán, su primer ministro, que todos conocemos, era descendiente de Esaú, y él lo único que pretendía era el exterminio del pueblo judío. No le funcionó. Pero no solo eso, podríamos nombrar muchas cosas como la Santa Inquisición, que se le llamó, ¿no es cierto? En la imagen 25, esto me gustaba ver, un historiador que es muy reconocido, ¿no es cierto?, Flavio Josefo, cuenta que para él el inicio de Roma como imperio comienza con una persona que se llama Cefo, que aparece en Génesis 36:11. Esa persona es descendiente de Esaú y es, según Flavio Josefo, un historiador, el que inicia con este imperio. Desde entonces la tradición judía cree eso. Esaú, Edom, es Roma. El antagonismo es ese, Jacob y Esaú, Roma y Jerusalén. Pero no termina ahí porque dice al final, ¿no es cierto?, en Isaías 63, ¿quién es este que viene de Edom, teñido de rojo? Cuando leemos todo ese capítulo nos da una claridad de que es Jesús, que viene de pisar el lagar, dice, y se mancharon de rojo sus vestidos. El final de Edom, el final de Esaú, el final del imperio romano, veíamos según Daniel, es una piedra que representa a Jesús. Lo mismo dice Isaías, lo mismo dicen todas las profecías. Jesús es el término de ese imperio. Así podríamos seguir hablando un poquito de Abdías que tenía, que es descendiente de Esaú, que profetiza de una colina, vaticina de esa colina, y justamente el Vaticano es la colina del vaticino, significa Vaticano, es la colina de la profecía. De ahí es que venía hablando Abdías. Mucho más hay por Ezequiel y demás, pero lo que quería finalizar hasta acá era la reseña de estos dos enemigos públicos de Israel y solamente en 5 minutitos tratar de contar un poco de qué servía conocer a estos enemigos. Para el pueblo de Dios en la historia, voy a leer un pasaje primero, ahí en Daniel, que dice, cuando habla de todo esto que sucedía y que estábamos hablando, dice, estuve mirando hasta tanto, una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Todo ese cuerpo del mal fue desmenuzado. Quedaron como el tamo en las eras en el verano,
y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Y eso es lo que esperamos y es un poco de lo que va a hablar nuestro hermano Manuel el día de mañana. Pero decíamos, ¿de qué sirve conocer esto? Para futuro nos va a servir. Y en la antigüedad, en la profecía les sirvió en un momento, vamos a leer este pasaje en Mateo 24, son los últimos pasajes y ya vamos a ir finalizando. En Mateo 24 sucedía algo especial. Antes de la muerte de Jesús está este capítulo completo que es de profecía, el sermón profético se le llama, y el versículo 15 dice así: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Eso les profetizó Jesús. Y uno cuando leo por ahí se guía por lo que dice en la Biblia, el costadito que nos da citas. Aparece la cita de Daniel, ¿no es cierto? 9:27, que dice de las 70 semanas, que va a venir un príncipe y que va a destruir el lugar. Y claro que está hablando de este tiempo en que Tito, Vespasiano, destruye y arrasa con Jerusalén. Pero lo que les dice Jesús, lean y entiendan la profecía de Daniel para que sepan cuándo es el momento de huir. En la historia universal hubo un pequeño tiempo, muy breve, porque Tito venía arrasando y venía desde arriba, desde el norte, venía a acercar a Jerusalén desde el año 67. Y hay un pequeño fragmento de tiempo que Tito se va del lugar y ahí los que entendieron la profecía, que es la que vamos a citar en este momento, entendieron y se fueron y escaparon de esta aflicción grande que hubo y que es terrible y que en los escritos no se alcanza a contar las atrocidades que fue. El Salmo 83 que cuenta de cómo se confabulan los malos contra nuestro pueblo, dice, el Salmo 83 del verso 1 dice: oh Dios, no tengas silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí que braman tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza. Sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus escondidos. Han dicho: venid y cortémoslos de ser pueblo, y no haya más memoria del nombre de Israel. Por esto han conspirado de corazón a una, y contra ti han hecho liga los pabellones de los idumeos y de los ismaelitas. Todo lo que venimos hablando en este momento, esa conspiración grande que se viene pergeñando de tiempos pasados y que nosotros en nuestros días lo vamos a ver. A mí me gusta decir, y desde hace un tiempo lo digo, no es necesario que digamos, nuestros hijos lo van a ver. Muchos de los que hoy estamos en este lugar vamos a vivir esto. Tenemos que prepararnos y saber en qué momento, como lo hizo el pueblo en ese lugar, en qué momento tenemos que salir de acá. En qué momento tenemos que ir a la tierra santa de Israel. Dios, si quiere, nos protege en cualquier lado, pero ¿por qué hizo huir a su pueblo en ese lugar? El plan de Dios ya está hecho de esa manera. No lo podemos cambiar. Lo único que podemos hacer es saber de qué lado de la historia vamos a estar. Y en Daniel 7:23 vamos a leer un poquito qué es lo que tomaron como referencia estas personas para huir en ese momento. Daniel 7:23 dice así: le estaba dando la explicación de cuál
de cómo era la cuarta bestia. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, y la hollará, y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, que muchas veces nosotros escuchamos, y está bien, porque sucedió y es así, que hubieron 10 poderes que se levantaron, y entre ellos el papado, que destruyó a 3, a los estrógodos, los herulos y los vándalos, porque no quisieron acatarse a que el imperio también sea gobernado religiosamente. Pero acá en esta profecía está hablando de personas de carne y hueso como nosotros. Lo podemos ver en el capítulo que sigue, porque dice, y los 10 cuernos son 10 reyes, son 10 personas, y te los menciona uno por uno en otra profecía, ¿no es cierto? Y cuando habla de bestias, habla de poderes, de imperios. Lo hace lo mismo en el capítulo siguiente. Es la misma forma de lectura que tiene el profeta Daniel. Pero decíamos, el verso 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. O sea, hay 10 reyes que van a aparecer en la historia universal, y tras ese, otro más, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y esto en la historia universal sucedió. Y vamos a pasar a la siguiente imagen. Ese Tito Vespasiano, que es muy bueno que lo podamos estudiar un poco, fue todo preparado por Dios seguramente. Tuvo un padre que se llamaba igual, Tito Vespasiano, que logró hacer emperador del Imperio Romano, y se crió de una manera especial este Tito Vespasiano, no solo religiosamente, en la parte de guerra. Es por eso que fue un hábil para los historiadores, es de renombre este Tito Vespasiano. Pero fue el que hizo las atrocidades que aparecen y leíamos recién en las Escrituras. La siguiente imagen. Ese es un cuadrito que lo hacía en Excel para que se pueda entender. Esos 10 reyes que se tenían que levantar según Daniel, o esos 10 cuernos, hay un hito o un quiebre en la historia del Imperio Romano que arranca con Julio César. Julio César es conocidísimo. De hecho, el 7º mes lo llaman Julio por su nombre, Julio César. Desde ahí empieza, y cambia la historia para Roma, y empieza la época de los emperadores. Le siguen Augusto César, que por el derecho no se quiso quedar atrás de Julio y le puso al 8º mes agosto, por su nombre. El que le sigue es Tiberio César, que está en la época de Jesús. Imaginémonos que cuando Jesús dice estas palabras, cuando Jesús está en las Escrituras, los evangelios que leemos están en esa época. Lo podemos ver y leer en Lucas 3, por ejemplo, que menciona a esta persona, aparece en las Escrituras. Y Jesús les dice, recuerden lo que dijo Daniel. Y hasta ahí iban, ahí se me corrió un poquito el número 3, Julio es el primero, Augusto es el segundo, Tiberio César es el tercero. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Y pasa algo que en la historia universal también tiene un nombre, el año de los 4 emperadores, porque luego de Tiberio César, el que toma el trono es Calígula, una persona en la historia también que podemos leer muchísimo de él. Le sigue Claudio, que también aparece ahí por las Escrituras, hay algunos pasajes que podemos ver de esa época. Le sigue Nerón, y en esa época de Nerón, dicen que se suicidó, medio de manera rara, todo eso lo podemos después hablar un poco, y vienen en un solo año, porque en el año de Nerón es que Nerón empieza con esa revuelta los judíos estaban de una revuelta, y Nerón, para aplacar todo eso en el año 67, manda a Tito Vespasiano padre a que aplaque esa revuelta, y vendría a ser el foco principal era Jerusalén, tenía que llegar hasta Jerusalén. Tito entonces en esa época era
el jefe de armas de este Nerón, que Nerón, decíamos, es el sexto. Y viene una guerra civil en el año 69 y se pelean el trono, ¿no es cierto?, estos tres, Galba, Otón y Vitellus, que después también me gustaría que lo podamos hablar. Y ahí se cumple cuando toma el cargo Tito Vespasiano padre, luego de que caen estos tres, igual que como decía en la profecía, y acompañado de su hijo. En ese momento, en ese año 69 que pasa estos tres a la vez y está esa guerra civil, está ese impas en el que el pueblo pudo huir. Y uno, si lo puede ver así y puede ver que tenían que ser 10, que están viviendo en la época del sexto emperador y de golpe desaparecen esos tres y toma el cargo Tito Vespasiano padre, vieron toda esa secuencia y huyeron los hijos de Dios, ¿no es cierto?, los que entendieron esta profecía, y llega y toma el mando Tito Vespasiano hijo, y sucede lo de que arrasan con Jerusalén. Creo que no queda ni una imagen más, no queda más. Es medio aburrido el inicio, ¿no es cierto?, porque tenía que contar un poquito de la historia y de quiénes eran estas personas, para mañana poder hablar de lo que es la profecía y cómo esto nos sirve a futuro a nosotros, pero en esta reseña lo que podemos ver, que si podemos entender a qué representan las bestias, qué representan estos cuernos, estos montes, toda esa forma de hablar de la profecía, vamos a poder entender qué es lo que va a suceder en nuestros tiempos y en qué momento el pueblo de Dios tiene que irse de este lugar. Esa sería la idea en el día de mañana, y es mi deseo que Dios nos pueda iluminar, nos pueda bendecir, podamos entender todo esto. No necesitamos ser académicos, lo único que necesitamos es sentir las cosas y creerlas, porque desde esa época no habían personas, como decimos, de grandes rangos, en cultura quizá, o económicamente, pero Dios les dio la claridad, les dio de entender sus palabras como lo hace hoy con nosotros, que no somos nada, no somos los más fuertes ni los más sabios, pero a Dios le plació hacerlo así. Tenemos que aprovechar que nosotros estamos en este lugar, podemos leer esto, podemos tener los dichos de nuestros hermanos ancianos, de nuestros hermanos dirigentes, y los invito a que podamos creer, podamos ponerle fe, sentimiento a todo esto, para que en lo que se pueda hablar durante todo este día Dios nos ilumine, nos ayude, y en lo que podamos vivir en nuestra vida podamos darnos cuenta que Dios nos estima a cada uno de nosotros, Dios quiere que estemos de su lado, y nos da las herramientas a cada uno de nosotros, nos puso en este lugar, no vinimos de casualidad. Dios nos puso en este lugar, aprovechemos el tiempo, aprovechemos que es el momento de entender de la palabra de Dios, y que Dios nos pueda bendecir en esta hora y bendiga principalmente su palabra. Gracias por la atención. Gracias, hermano.